Yo no puedo. Listo, jóvenes. Entonces iniciar video, acá, que en el caso de que el revisor fiscal necesite ayuda para el desempeño de sus funciones dentro de la empresa, ¿podrá el mismo revisor fiscal nombrar suplentes o auxiliares? Docente, vamos a mirar a ver qué pusieron aquí. Aquí colocaban sí, porque de acuerdo al artículo 10 del Código del Comercio, el revisor fiscal puede contar con personal auxiliar para que le preste apoyo en el desarrollo de sus funciones. Estos funcionarios actúan bajo su dirección y responsabilidad, siendo nombrados y removidos exclusivamente por el revisor fiscal. Mire, tan importante es. En lo que tiene que ver con el suplente del revisor fiscal, se debe aplicar que este profesional tiene como objeto esencial suplir las faltas temporales o permanentes del revisor fiscal principal, por lo que el suplente debe reunir los requisitos para ocupar el cargo. Página 34, bien. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando en la sociedad nombran al revisor fiscal, normalmente nombran un suplente, ¿ok? Y ambos cargos van directamente a lo que es el registro mercantil de la sociedad y a Cámara de Comercio, para que sean nombrados como tal y aparezcan como revisores fiscales. Lo que pasa es que uno es el principal y el otro es el suplente. ¿Ok? Y como bien lo dice aquí, el suplente está básicamente para cuando el revisor fiscal no está temporal o parcialmente, hacer las veces de revisor fiscal, ¿de acuerdo? Porque para eso es el suplente, ¿vale? Entonces, efectivamente se puede nombrar. Ustedes como revisores fiscales eligen el personal que ustedes consideren idóneo, lo nombran, no necesitan que de pronto el administrador de la sociedad o alguno de los de la junta directiva les ratifiquen este nombramiento. Ustedes lo eligen de acuerdo a los conocimientos que ustedes tengan, a su perfil, ¿cómo se diría? Intuición o de Profe, acuerdo, sí. por ejemplo, la remuneración y todo de los auxiliares sería a cargo de la empresa o del... Buenísima la pregunta, buenísimo. Ustedes saben que nosotros estamos por prestación de servicios, los revisores fiscales, ¿cierto? Nosotros no pertenecemos por contrato ni estamos pues, un contrato fijo con la sociedad como lo estaría el contador. La remuneración, lógicamente, va de parte del cliente, en este caso, o sea, de la sociedad. Solamente que usted está colocando, por ejemplo, una función diferente a la que está haciendo. Ejemplo, usted llega y dice, yo quiero de que la niña que estaba manejando, por ejemplo, la facturación, me ayude en este tipo de auditoría porque considero de que ella sabe más o menos de qué va el cuento y es una auditoría que voy a hacer financiera. Entonces vamos a empezar con esta niña y la necesito para que me haga tales funciones como tal. Claro, la niña le va a colaborar a usted en ese aspecto, va a servir de apoyo suyo, pero usted no le va a pagar a ella, a no ser de que usted sea una firma de revisoría fiscal, que lo haya contratado una empresa, porque ustedes se dan cuenta de que yo puedo pertenecer como revisor fiscal directo, como persona natural a una sociedad, pero yo también puedo ser una firma que da ese tipo de asesorías. Entonces, en vez de que contraten a Leonardo Taparco, contratan a Leonardo Taparco y Remington Asociados. ¿Ok? Entonces, Leonardo Taparco y Remington Asociados es una figura jurídica, es una empresa que se dedica a ese tipo de actividades, que presta ese tipo de servicios. Y la empresa como tal es la que tiene que responder, no Leonardo Taparco, sino la firma como tal es la que tiene que responder por esa revisoría fiscal. O sea que en caso tal de que fueran a demandar por negligencia o por cualquier tipo de situación, no van a venir por Leonardo Taparco, y no que van a venir es por la firma como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que yo en ese caso puedo nombrar a mis suplentes en los que yo considere que, claro, yo soy el que tengo que pagar la firma de Leonardo Taparco y Remington Asociados a los que yo consiga. No a los de la empresa, sino externos.
Yo pongo mis trabajadores porque yo estoy cobrando mis honorarios a esa gente. Entonces, de esos mismos honorarios yo les pago a la gente, a los que yo necesite. ¿Ok? Pero en este caso la pregunta es más bien el tipo específico de tú a tú, del revisor fiscal, de la persona natural que está allí. Entonces, yo no voy a pagarle de mis honorarios, porque yo me gano un tipo de honorarios fijos que mensualmente me lo están entregando, o bimestral o trimestral, como se haya hecho la negociación. Normalmente es mensual. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es sacar mi equipo de trabajo que considero pertinente y necesario para que la empresa pueda tener esa actividad a buen fin. ¿De acuerdo? Ahora bien, porque, bueno, yo quiero hacerles un paréntesis aquí, una pequeña reflexión. Lo que estoy diciendo, en resumidas cuentas, es que el revisor fiscal puede tomarse ciertas atribuciones desde el punto de vista legal, ¿ok? Pasando muchas veces por encima de lo que es la figura de administrador general o gerente y de la junta directiva. Ciertas atribuciones se las puede tomar. Lo que no está bien hecho es que no forme equipo con ellos, porque precisamente nosotros estamos para formar equipo, para que la sociedad pueda organizarse como tal y pueda salir adelante. Si bien es cierto de que estaría bueno de la mano, yo por ejemplo comentarlo con el gerente, decirle, señor gerente, vean, yo hoy necesito a fulano, a sultano y a perencejo para que me colaboren en esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces el gerente de la mano del revisor fiscal pues puede llevar la empresa mucho mejor que ponerse a pelear entre los dos, ¿ok? Con lo cual tienen actividades totalmente diferentes, porque el revisor fiscal es nombrado por la asamblea, mientras que el gerente es nombrado por la junta directiva. ¿De acuerdo? Bueno, también puede ser nombrado por la asamblea, pero eso no le da pie a que no lo pueda ser destituido en cualquier momento. Lo que no pasa con el revisor fiscal, que el revisor fiscal o renuncia porque él quiere, o, bueno, dándose en los casos contemplados por el artículo 17 del Código del Comercio, o la otra es que de pronto él haga caso omiso a ese montón de destituciones que muchas veces suelen aplicarle a uno, gente que realmente no tiene pues no son los correctos para poder sacar al revisor fiscal de su cargo como tal. Porque si bien es cierto de que a mí me nombra la Junta, perdón, la Asamblea General, ellos son los que me podrían destituir a mí, nadie más. ¿Vale? Bien, listo. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué hecho certifica la firma del revisor fiscal en una declaración tributaria? Miremos a ver. Dice, conforme al artículo 581 del Estatuto Tributario, la firma del revisor fiscal certifica. ¿Qué certifica? Entonces, que los libros de contabilidad se encuentren llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia. Estamos hablando por ahí de la ley 2649 y algunos artículos de la ley 43 del 90, ¿cierto? Bueno. B, que los libros de contabilidad reflejen razonablemente la situación financiera de la empresa. C, que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes en el caso de la declaración de retenciones. Bueno, básicamente cuando uno presenta un informe, casi siempre termina diciendo de que las retenciones en la fuente fueron las correctas o no. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay como ese paréntesis. Después de usted decir tantas cosas que tienen que ver con los estados financieros, finalmente hay una notica aparte, como excluida, como apartecita, donde dice, la empresa realizó las retenciones en la fuente en debida forma. ¿Vale? Entonces, dentro de ese informe siempre como que casi siempre se manejan en dos partes, los criterios legales que cada uno tiene y la parte de la retención en la fuente. De todas formas, esta es la forma cuando una persona va a certificar, un revisor fiscal va a certificar su informe, ¿vale? Pero ustedes saben de que ustedes también pueden hacer los certificados con algunas excepciones.
que era lo que habíamos comentado en la clase anterior, por allá creo que en la primera clase, cuando ustedes hacen las salvedades correspondientes. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, los libros de contabilidad se encuentran llevados de debida forma, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, salvo que las cuentas por cobrar se están contabilizando en periodos que no corresponden. O sea, si aquí es verdad que se está llevando de acuerdo a las normas generales de contabilidad, salvo que usted está diciendo de que no hay una conexión o algo coherente. Ustedes saben de que transacción que se elabore durante el mes tiene que quedar durante el mes registrada. Salvo que sea una cuenta por cobrar por allá que se haya pagado en forma, por ejemplo, que terminó el mes y la operación realmente pasó para el mes siguiente. Entonces usted ya puede tener pues la posibilidad de registrar en un mes o en el otro, pero usted el cierre lo tiene que hacer como de una o de otra forma, ¿de acuerdo? Pero todas las operaciones tienen que quedar registradas durante el mismo periodo en cuestión que se realizaron, ¿vale? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, salvo que no se están contabilizando en los periodos en que se realizaron las operaciones. Se están llevando de forma como se dice, pero salvo que tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que significa? De que entonces cuando vaya usted a pasar su informe a la Asamblea General, previo aviso, lógicamente usted cuando tiene ese tipo de información, usted la tiene que pasar a la gerencia para que ellos hagan las correcciones necesarias, porque claro, usted no va a esperar a cogerlos a todos y comenzar a anotar desde el mismo principio, a que pase un año después y usted después del año va a ir a decir, vea señores, es que yo no tengo necesidad de entregar la información a ninguno, ni a la Asamblea General tampoco, ve, ni a la Junta Directiva, ni al gerente. Entonces yo encontré estos hallazgos y entonces comienza usted como a darles madera a todos, porque entonces ellos le van a decir, bueno, si usted sabía esa información desde hace un año, ¿por qué no nos pasó el informe para nosotros haberla corregido? Porque dentro de sus funciones también está el velar porque la sociedad pues sus funciones sean las correctas. Entonces, si usted encontró anomalías, pues ¿por qué no nos las informó? Porque él tiene que ser un ente, o sea, tiene que ser una persona imparcial. Tratar de que el ente económico sea lo mejor posible, la funcionalidad que tenga sea coherente, que sea una cosa dinámica. Entonces, lo que no puedo hacer es esconder la información y esperar para que llegue el momento adecuado para cogerlo a todos. Y la idea no es esa, la idea es poder trabajar en un ambiente agradable, donde todo el mundo se pueda dar la mano, donde yo le pase, por ejemplo, un tema al gerente, el gerente coja la información e inmediatamente vaya a solucionar el problema, o se comente entre los dos a mirar a cuál es la mejor forma o la mejor fórmula para establecer ciertos controles. ¿Ok? Porque es que ustedes van a encontrar en su campo profesional de todito, como el paquetico aquel. Ustedes van a encontrar unos personajes que llegan y se guardan toda la información y todo el mundo, bueno, ¿y este man qué era lo que está planeando allá? Y el hombre se va llenando de información, esperar a que llegue la Asamblea General para volverlo a todos picadillo. ¿Entiende? Ese es un tipo de personajes. Revisores fiscales que están simplemente como por, bueno, otras personas las van a encontrar muy dinámicas, que es casi siempre, yo diría por ahí el 90% son muy agradables, las personas están como siempre haciendo equipo. Elisa, que es la administradora, entonces le dicen, Elisa, mira, en tu colegio, por ejemplo, hay este tipo de problemitas, ¿por qué no lo solucionas para mirar a ver si podemos organizarlo mejor? Entonces Elisa, que es una persona inteligente, analiza la situación, si no está de acuerdo con algunas cosas, pues entonces las comenta con el revisor fiscal, venga, pero ¿cómo podemos manejar esto? ¿Será que aquello? ¿Será que aquello? Entonces se ponen de acuerdo entre los dos y entonces finalmente terminan solucionando el problema, ¿de acuerdo? Y no hay necesidad de llegar hasta Asamblea General para nada. Simplemente cuando se llegue ya se han solucionado un montón de problemas y se ha trabajado en equipo, que es la idea básica de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, miren esta otra que tenemos aquí. Cuando el revisor fiscal firma su declaración de renta, pero dicha firma va acompañada de una salvedad, ¿sabe usted a qué se refiere esto? Mire lo que estábamos hablando hace un momento. Dice, el ordenamiento tributario reconoce la potestad de firmar con salvedades. No se trata de un dictamen con salvedades ni con excepciones, porque en realidad la firma del revisor fiscal no comporta un dictamen propiamente tal, sino una certificación
de los hechos que presiden la norma tributaria. Se trata, por el contrario, de un mecanismo especial por medio del cual el revisor fiscal deja una evidencia en la declaración tributaria que la contabilidad presenta reparos o errores que merecen ser destacados e informados públicamente. El artículo 597 del Estatuto Tributario, perdón, dice, señala que el revisor fiscal o contador público que encuentre hechos irregulares en la contabilidad podrá firmar la declaración de renta y complementarios, pero en tal evento deberá consignar en el espacio destinado para su firma en el formulario de declaraciones la frase con salvedades. Bueno, lo que les comentaba básicamente ahora, con salvedades es que ustedes tienen algún tipo de cosa para decir que no están de acuerdo con cierta situación. O por ejemplo, usted casi siempre, bueno, yo siempre, casi siempre firmo con algún tipo de salvedad porque no estoy totalmente de acuerdo con lo que es, o para salvar de pronto por allá situaciones que pueden llegar a perturbarle la tranquilidad a uno, sobre todo con control interno, porque ustedes son también los encargados del control interno. Entonces, en ese aspecto, así toda la parte financiera esté correcta, siempre se hace algún tipo de salvedad con respecto, por ejemplo, al control interno. Se le puede decir de que el control interno en la sección de inventarios no cumple con la adecuada organización del material. Bueno, en fin, cualquier cosita se puede hacer la salvedad con el fin de usted salvar responsabilidad más adelante. No obstante, no es poner por poner, sino que ustedes de todas formas se van a dar una vuelta por la empresa. Recuerden de que ustedes, los revisores fiscales, no solamente son de escritorio, de estar ahí sentaditos. No, ustedes llegan y miran la parte financiera cuando la tengan que mirar, que es sumamente importante, pero la parte de control también hay que salir. Salen ustedes, miran de que, por ejemplo, que las paredes de la empresa estén bien, que no estén tarjadas, que no haya como mucha posibilidad de robo, o etcétera, etcétera. Entonces ustedes se van dando una idea más o menos de cuál puede ser la posible pérdida de material por algún lado. O en fin, ustedes comienzan a analizar y a colocar cositas por ahí. Eso le puede servir como salvedades más adelante. Cuando nosotros los revisores fiscales cogemos una revisoría fiscal, siempre nos apoyamos o en las auditorías anteriores de auditores externos o internos, o en los revisores fiscales anteriores. ¿Qué tipo de informe o de certificación dio ese revisor fiscal anterior? Y siempre cogemos ese informe final que se le entregó a la Asamblea General y lo leemos y nos apoyamos precisamente en los posibles problemas que ellos hayan tenido. Entonces, pero esta persona dijo aquello, vamos a mirar si es correcto. Entonces ustedes ya tienen como una luz por donde meterse. Si esta persona dijo esto, vamos a mirar a ver si lo han resuelto o cómo ha estado funcionando. Entonces es como apoyarse en los trabajos anteriores. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, Bueno, sí. perfecto. Se los digo ¿por qué? Porque es que muchas veces nosotros arrancamos desde cero sin ningún tipo de necesidad. Hay que apoyarnos en los anteriores informes. Y esa misma información nos puede servir inclusive para elaborar nuestro propio informe. De acuerdo a la revisoría fiscal del año tal, el señor fulano de tal, contador público y revisor fiscal de la misma sociedad, advirtió en su momento de que las cuentas por cobrar no sé qué y no sé qué y no sé qué, lo cual hasta el momento no se ha dado. Como salvedad importante se vuelve a ratificar, entonces ustedes ya comienzan a colocar su rollo ahí dentro del documento. Entonces está diciendo de que eso viene de problema en problema y que nadie ha tenido como la suficiente, no sé, forma de poder solucionar ese problema. Ese tipo de información sí que se ve en el aspecto público, en las empresas públicas y sobre todo en alcaldías y demás. Ustedes se apoyan siempre en la revisoría fiscal. Bueno, en ese caso sería Contraloría. Ellos se apoyan en esa misma información del anterior revisor fiscal porque allá tienen la costumbre de que o el revisor fiscal, que viene siendo, digamos, como la Contraloría, cuando pasan ciertos informes, pues la gente se suele apoyarse mucho en esa información, pero casi nadie hace nada. Cada uno con su equipo va haciendo lo que puede y eso lo dejan ahí al olvido y eso se van mencionando hasta que algún día llega Contraloría o la Fiscalía y hace una investigación bien brava y hace un barrido de mucha gente.
Entonces es muy delicado eso. Listo. Continuamos con el siguiente punto. ¿Qué expresa un informe y un dictamen realizado por el revisor fiscal y cuál ha sido la última vez que usted recibió uno? Bueno, vamos a mirar qué expresa. Un informe expresa las conclusiones obtenidas por el revisor fiscal en cumplimiento de sus actividades de fiscalización, razón por la cual puede contener un juicio profesional. Claro, un juicio profesional o personal, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de mi experiencia. Miren ustedes, es importante resaltar de que una declaración de renta, por ejemplo, les coloco este ejemplo, yo les coloco una declaración de renta y les doy la información general. A Harold le puede dar un número a pagar y a Elisa le puede dar otro número. ¿Por qué? Porque la una lo hizo de una manera y el otro lo hizo de la otra. No siempre tiene que dar lo mismo. Y aunque todos están basados en la normativa, uno de los dos puede tener más conocimiento de por dónde pagar menos impuestos. No significa de que la otra esté mala, significa simplemente de que una persona utilizó un mecanismo diferente que la otra. ¿Ok? Nunca, bueno, a veces dará lo mismo, ¿de acuerdo? Pero pueden haber criterios totalmente diferentes. El uno se puede deducir un gasto que el otro no se lo deduce, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se ve en los resultados. Y no significa de que el que pague menos es mejor. Hombre, sería interesante que el que pague menos, pues chéverísimo para la empresa, siempre y cuando tenga los suficientes conocimientos jurídicos y las bases para que después más adelante no vaya a haber un tipo de problema. ¿De acuerdo? Yo prefiero muchas veces, mire, esta semana estaba haciéndole a un cliente, le estaba haciendo la declaración de industria y comercio. ¿Saben ustedes que eso de industria y comercio se postergó por el tema de la pandemia esta? Entonces eso se tenía que presentar por allá en marzo, algunas en abril, empezando abril por allá, pero debido a eso, pues eso se postergó y en estos momentos eso hay plazo hasta junio para poderse entregar ese tipo de declaraciones. Entonces hay una partecita donde dice descuento del por pronto pago, descuento del 10% por pronto pago, del 12% y del 6% para marzo. Creo que era enero 12, febrero 10 y marzo 6. Significa que si yo pagaba en ese tiempo, me podía descontar en marzo, por ejemplo, me podía descontar el 6%. Pero debido a este tipo de pandemia que hay, ya estábamos en abril y estábamos dentro del margen legal para poder tomarme, digamos, como ese 6%, pero estábamos en abril. Entonces, ¿qué pasa? Averiguo con un colega y él me dice, no, tómelo como si fuera marzo. Ese 6% hacía un promedio por ahí de unos 800.000 pesos. Y le digo yo, pero ¿qué tipo de, o sea, en qué norma me puedo cobijar yo para estar seguro de que esa información me la puedo descontar? Porque estamos en abril. Y me dice, no, no hay ninguna normativa, pero se supone que el gobierno nos da hasta junio. Entonces yo pensaba también de que a lo mejor como ya estaba para junio, pues el gobierno diría, listo, paguen en junio, pero no paguen con ese tipo de descuento. Entonces quedaba como la conclusión en si me la tomo, pues debería de cobijarme porque si yo estoy en abril, pero me podía descontar el 6% de marzo y estamos en pandemia, pues podría pagarla hasta junio y podría descontarme ese 6%, pero ¿y si no? No sé si me entiendan la idea, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? ¿O no? Sí, profe, yo Elisa. le entendí. Sí, profe. Bien, es sencillo. Estamos en abril, yo hasta marzo tengo el 6% de descuento por pronto pago, pero en ese momento el gobierno dijo de que hasta junio podíamos pagar. Claro. Entonces yo pregunto qué hago y en qué ley me puedo basar. Entonces unos dicen de que sí me lo puedo descontar y otros dicen que de pronto sí, pero yo no tengo como una base jurídica en la cual yo pueda después pelear con la administración y decirle, no, es que aunque estábamos en abril, ese 6% porque en marzo no se pudo pagar por el tema de la pandemia y todo este rollo y bueno, y lo que haya sido, entonces yo más bien opté por no descontarme nada.
pagué lo que era sin el descuento del 6%. Otra persona lo pudo haber descontado y puede ser que esté bien, pero ¿y si no? ¿De acuerdo? Entonces yo más bien trato de que en todas mis declaraciones, pues ir a la fija, sobre todo con el contribuyente. Entonces, aunque le explico al contribuyente lo que puede ser, él me podría decir, hermano, pero usted se podía haber descontado ese 6% y él podía tener razón. Pero yo no voy a jugar de pronto con el criterio porque no tengo una normativa que me diga si las declaraciones de renta de marzo se la pueden descontar hasta junio el 6%, porque no la hay. Y el gobierno tiene esa cosa de que hoy dice que sí, mañana dice de que no. Entonces, dependiendo del tipo de visión que se tenga ahí, el conocimiento, pues unos pueden decir que sí, otros que no, pero en resumidas cuentas yo dije no, no me descuento eso y voy a la fija, lo que dio y ya está. Entonces, si el contribuyente quiere que yo le haga esto así, bien, y si no, pues que lo haga otro contador, pero yo no quiero tener problemas más adelante de aspectos legales y mucho menos con el municipio. ¿Por qué? Porque El esa fisco. información, claro, porque esa información de industria y comercio, por allá más o menos en julio, agosto, septiembre, que empiecen declaraciones de renta, sirven como base para yo poder presentar la declaración de renta de ese contribuyente. Si yo presento la declaración de renta con ese error, ¿ok? Entonces ya después me van a saltar no solamente industria y comercio, sino que la DIAN y me van a decir, señor, pero es que usted ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se descontó un dinero que no se podía haber descontado? Su declaración de renta no es correcta, vuelve y rectifique con las sanciones correspondientes. Entonces mire que usted no solamente es una cosa, sino que se me va a ir más grande el problema. Es preferible, no sé, es mi criterio profesional, puede ser diferente al de cada uno de ustedes, pero es mejor tener la visión como amplia de lo que puede estar ocurriendo en caso tal de que usted se vaya a descontar una cosa en la cual no tiene una base jurídica que soportar, ¿vale? Bueno, muy bien. Mire, estábamos, creo que explique en qué momento el revisor fiscal podrá renunciar a su cargo, súper importante. Miren ustedes, el revisor fiscal podrá renunciar al cargo con justa causa atendiendo los postulados del artículo 42 y 44 de la ley 43 del 90. Mire esa ley que todavía nos está dando madera a todos, de las cuales se desprendieron las siguientes características. Cuando los administradores sean renuentes a introducir los correctivos que se deriven de las instrucciones formuladas por la revisoría fiscal. O sea, ustedes pasan el informe y el administrador o el gerente hacen caso omiso total, y eso pasa muchas veces. Hacen caso omiso de todo lo que el revisor fiscal está diciendo. Cogen eso, lo firman como recibido y a la carpetica y no vuelven a mirar eso. Cuando el ente económico contrate sus administradores, cuando el ente económico contrate o sus administradores incumplan sus obligaciones para con la revisoría fiscal o le impidan el ejercicio de sus derechos. Bueno, yo necesito que me tengan tales cosas para el día de que voy a venir a hacer la revisoría fiscal y tanto personal y lo que necesite, pues simplemente hacen caso omiso de eso y dejan al revisor fiscal solo. Y cuando por virtud de un hecho sobreviniente quede incurso e inhabilidad o prohibición que le impidan el ejercicio, por ejemplo, como lo que hablábamos ahora, una persona familiar entró directamente a una empresa donde ustedes no se daban cuenta y ustedes vieron de que había una inhabilidad y antes de que le vayan a ustedes a, pues le vayan a dañar su hoja de vida, etcétera, etcétera, pues simplemente ustedes dicen yo no quiero más esto y prefiero renunciar. Normalmente se renuncia ante quién, Harold. Ante la asamblea. Y usted puede renunciar ante la junta directiva o ante el gerente. Pues, pues sería como un formalismo, me imagino, pero pues la renuncia como tal va a la asamblea. ¿Ok? ¿Qué dice Lisa? Sí, lo mismo que dice Harold, porque yo pienso que uno renuncia ante quien lo contrató a uno, ante quien lo nombró a uno.
Bueno, sí, es verdad, eso es verdad. Pero muchas veces, vea, por ejemplo, lo que me están diciendo acá. El revisor fiscal podrá renunciar a su cargo con justa causa, atendiendo a los postulados de los artículos 42 y 44. Dice, cuando los administradores sean renuentes a introducir los correctivos. Entonces usted ve de que la información que usted pasa, eso no le hace nadie caso omiso, todo el mundo como que simplemente pasa eso de largo y no tiene ningún tipo de proporción por la situación. Entonces simplemente usted lo que hace en ese caso es renunciar directamente. ¿Ante quién? Ante la asamblea. Bueno, en este caso usted dice, señores asamblea general, señor administrador fulano de tal y señora junta directiva fulano de tal. No hay necesidad de que usted llegue y nombre una asamblea general para renunciar. Simplemente usted renuncia ante ellos y listo. No hay problema tampoco en la renuncia, siempre y cuando sea por justa causa. Entonces, listo, muchachos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Preguntas, muchachos. ¿Qué preguntas tienen o qué dudas tienen al respecto? El taller que usted nos va, pues que nos colocó, ¿lo subimos a la plataforma o simplemente lo Sí, subimos? súbanlo a la plataforma. No les coloqué una fecha allí porque ustedes vieron de que coloqué el taller simplemente como para tenerlo de información, pero vamos porque es que realmente era un taller que lo quería hacer aquí en clase, pero en vista de esta situación, pues entonces súbanlo como si fuera un taller normal. ¿De acuerdo? Y por favor, póngale mucho cuidado a eso, no quiero, porque lo vamos a leer y lo vamos a corregir y lo vamos a mirar aquí en clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cualquier tipo de inquietud, cualquier cosa que necesiten, lo que sea, pues ahí estamos directamente, ahí tienen mi WhatsApp. Lo que sea, lo que necesiten, ahí estamos hablando de todas formas, muchachos. ¿De acuerdo? Si no tienen más preguntas, entonces lo dejamos aquí Así sea plata, profe. Así sea plata, todo eso de interés, eso come también. Acuérdense que estamos hablando de temas financieros. El de la plata es Harold, porque es el que está manejando el billete allá en esa cooperativa. Aparte es plata también, ¿no? Eso es plata ajena, no sirve. Eso plata ajena no sirve. Esa es la que hay que trabajar. Bueno, muchachos, sí. Dios me los bendiga y muchas gracias por todo, ¿de acuerdo? Amén, profe, lo mismo. Profe, amén. Igualmente, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.